Rubens Enríquez es un arquitecto palmero, canario, español de primer orden, que en estas últimas semanas ha recibido una especie de homenaje, vamos a llamarlo así, por parte del Colegio de Arquitectos de Canarias, con la participación de figuras tan importantes como, por ejemplo, Oriol Bohigas, que fue compañero de Rubens Enríquez en Barcelona en los años de estudio, y han sacado un libro. El Colegio de Arquitectos de Canarias ha sacado, en la demarcación de Tenerife, ha sacado un libro, una monografía dedicada a la vida y a la obra, sobre todo a la obra, claro, de don Rubens Enríquez. Este libro es un pretexto para poder charlar con él. Hace mucho tiempo que nosotros ya teníamos intención de conversar con don Rubens, pero bueno, entre una cosa y otra pues no se nos había cuadrado, y ahora por fin pues aprovechamos la ocasión. Es un buen motivo, yo creo, el estar aquí, este libro, ¿no? Don Rubén, gracias por venir a charlar con nosotros un ratito. Gracias a ti. Y la verdad es que uno mirando así por encima su currículum se queda perplejo por la densidad de su trabajo, por la importancia de su trabajo y la influencia que tiene, ¿no? Además, de hecho, este es el primer volumen de una colección que piensa seguir sacando adelante el Colegio de Arquitectos, y yo creo que el ser el primero no deja de ser significativo, ¿no? Háblenos un poco de cómo ha vivido usted la gestación y la creación de este volumen. Lo he vivido de cerca, lógicamente, y empezaré por decir que ha supuesto un esfuerzo. Esto ha tardado en redactarse como unos 3 años, entre seleccionar fotografías, algunas de ellas las vino a hacer desde Barcelona, Jordi Bernedó, los textos, estos de Cristina González, que son enormemente, a mi juicio, rigurosos y serios y muy bien hechos, que se ve que están trabajados y corregidos, que es como creo que las cosas al final resultan. Y por supuesto la dirección de todo este entramado que ha llevado Virgilio Gutiérrez, que es el presidente de la demarcación de Tenerife, que es la que, con una cierta autonomía que tienen las demarcaciones dentro de la estructura del Colegio de Arquitectos de Canarias, ha sido, digamos, el responsable directo de la orientación que se le dio al libro y del esfuerzo que ha supuesto tirarlo adelante. Y hay una pequeña aclaración, que este libro no es propiamente monográfico, no pretende hacer una exposición, una recopilación de mi obra, sino recoge una selección de obras hecha personalmente por el propio Virgilio, con los asesoramientos que él ha creído oportuno, pero supone una selección de un número pequeño de obras, y que eran unas reglas de juego a las que de entrada yo por supuesto, me puse a su disposición para que fueran como quisiera. El resultado creo que ha sido bueno. A lo mejor yo hubiera puesto algunas de obras de más, que me echo de menos, a lo mejor alguna de menos, pero esencialmente yo creo que ha sido un acierto la selección, que está hecha sobre una base histórica, que es aquellas obras que han sido publicadas en revistas profesionales o en libros. La inmensa mayoría de ellas, de las seleccionadas, están publicadas en más de una revista y en más de algún libro. Entonces, sobre esa base y con criterio selectivo de esta naturaleza que explico, ha salido el libro. Después volveremos sobre las obras, tanto las que están aquí como las que, bueno, usted cree que debieran también haber aparecido. Y ahora le propongo que hagamos un pequeño recorrido por lo que ha sido su trayectoria. Podemos empezar, si a usted le parece. Bueno, usted nació en los Llanos de Aridane y, no sé, me gustaría que contara algo de su experiencia como niño, joven, que se forma en una isla pequeña, en la ultraperiferia, ¿no?, antes de que hablemos después de su salto a Barcelona. Sí, yo efectivamente
nací en Los Llanos y viví allí toda mi infancia, mi juventud. También viví en Santa Cruz La Palma los 7 años del bachillerato, que yo lo hice aquí en el Instituto Viejo, que estaba en la calle Real, y que fue para mí una experiencia muy interesante, porque Santa Cruz La Palma es aparte que le tenga también mucho afecto a Los Llanos, es un sitio excepcional. Yo creo que Santa Cruz La Palma representa el acervo cultural de la isla de un modo magnífico, y haberlo vivido de joven me supuso una experiencia muy buena, como me supuso luego el vivir Barcelona, 9 años que estuve allí. Barcelona es una ciudad excepcional, es uno de los centros de cultura, yo creo que más importantes de toda Europa, con una arquitectura, a mí me parece extraordinariamente buena, y con una gente con un nivel cultural y una preocupación bastante más alta de la que uno conoce por ahí. Y para mí fue una experiencia muy buena el conocer a gente como Oriolo Bohigas, por poner un ejemplo, y todo el conjunto de compañeros que se concentró en aquellos cursos reducidos. En nuestro curso en la Escuela de Arquitectura de Barcelona éramos 15 alumnos nada más, entonces pues fue realmente muy interesante. Cuando usted llegó a Barcelona, España estaba sumida aún en aquella época gris de la posguerra, y Barcelona era una ciudad abierta, curiosamente, ¿no?, Sí. al exterior, por ser puerto, por estar en el norte y dar al Mediterráneo. ¿Realmente usted percibió esa sensación de estar en un sitio abierto, en medio del desierto? Sí, realmente a poco de que uno estuviera integrado en la ciudad, se daba cuenta que todo el espíritu y toda la producción social que tiene Barcelona efectivamente responde a ese enfoque que me estaba exponiendo. Y desde el punto de vista de estudiantes de arquitectura, ¿ustedes aportaron algo nuevo una vez salieron de las aulas al panorama de la arquitectura en España? Porque me imagino que sería en esos años el mundo de la arquitectura estaría muy anquilosado, ¿no? Sí, para mí supuso una experiencia curiosa, porque yo salí de aquí de La Palma con una carta de la familia en que me decían que estudiara Derecho, porque tengo un tío que es notario y les parecía a la familia y a este tío mío que era el camino que debía seguir, porque tenía preparación para hacer letras, y una carta de don Luis Coviella, que fue profesor de instituto, el padre de Luis, que me decía que yo tenía que ser ingeniero de caminos y que me dejara de historia, y salí de aquí sin saber por cuál de las dos recomendaciones me iba a decidir. Y llegué a Barcelona porque estaba allí entonces un tío mío que importaba plátanos desde Tazacorte, a ver qué hacía, y me encontré con que allí no se podía estudiar ingeniero de caminos, entonces no se podía hacer más que en Madrid, pero que se podía hacer arquitectura. Y entonces fui por la escuela a enterarme lo que era aquello, y entonces me quedé francamente impresionado de lo que era la carrera. Hay que pensar que entonces en La Palma pues no había arquitectos. Ese don Pelayo López, que terminó unos años antes que yo, pues la obra desde Los Llanos, de las cosas que hizo allí, son algunas cosas interesantes, como por ejemplo la plaza central donde está el ayuntamiento y la iglesia, pero realmente la edificación la hacían los maestros de obras, y yo de niño no realmente capté lo que era en sí esta carrera. O sea que para mí supuso un descubrimiento completo, lo que era la carrera, lo que era una ciudad como Barcelona, y lo que era dar un salto desde aquí, que entonces se hacían barcos, o sea, íbamos en el Domini, en el Villa Madrid, aquellos barcos que hacían, por supuesto, salían de Santa Cruz de Tenerife o de Las Palmas, hacían escala en Cádiz y continuaban hasta Barcelona. Realmente es una actividad y un tipo de planteamientos vitales, a mí me parece que efectivamente marcan una trayectoria
y una actitud vital, se quiera o no se quiera, ¿no? Uh-huh. Y cuando acabó la carrera... me habías preguntado por los compañeros. Efectivamente, yo tuve la suerte, bueno, fue una coyuntura histórica, realmente el proceso que pasó España con la guerra, la posguerra, pues se trajo, yo lo he dicho muchas veces, un relevo generacional, la transición. Yo no creo que sea el mérito de una persona concreta, o del rey, o de los partidos políticos que estaban en la oposición desde fuera. Fue un relevo de la generación española posterior a la guerra, de que vivió aquel trauma y se convenció de que aquello tenía que evolucionar de otra manera. También vino la posibilidad de hacer contactos con Europa y fue una cosa generacional completa. Entonces, justo en aquel instante histórico y en un sitio como Barcelona, está claro, de las cosas que a mí realmente me formó fueron las discusiones que hacíamos en la escuela. Pues nosotros recibimos en la escuela una formación académica, nos enseñaban, aparte de que la estructura de la carrera entonces estaba muy así, nos enseñaban pues arquitectura clásica, romana, gótica, pero aparte de eso, la arquitectura que en aquel momento se estaba haciendo en Barcelona, arquitectura muy con aquella visión histórica que se hacían las cosas en España en el régimen anterior, volcados hacia un historicismo bastante artificioso. Aquí en Canarias tenemos el ejemplo de arquitectura canaria que se llamaba, que era, en fin, un neocolonial, falsificado muchas veces, y dentro de ese ambiente el que una generación joven y que en aquel momento empezaba a existir, pues en reaccionar de una manera muchas veces incluso violenta, y en ese papel el Oriol Bohigas tuvo una actitud y una personalidad extraordinaria, tanto en la formación que nosotros recibimos, esta renovación polémica de reacción contra aquella arquitectura que se hacía en Barcelona entonces, como después yo ya perdí, aunque con Oriol siempre lo he mantenido a través del tiempo, desde los que le escrito alguna vez. Él ha venido por Canarias, entonces su andanza tan completa por todos sitios, pues tenía ocasión de tratar, y fue uno de los que acaudilló la renovación de la arquitectura de Barcelona a partir de los años 50, luego estuvo en la escuela de profesor, y luego fue el que dirigió la remodelación de Barcelona con motivo de las Olimpiadas, que ha hecho de Barcelona un referente histórico europeo extraordinario. Entonces, bueno, y hablo de esta persona pues porque además ha intervenido en el libro con una carta que hace de prólogo, pero estaban allí gente como Subías, López Illigo, Giraldes, que son los que hicieron la Facultad de Derecho de Barcelona en aquel momento, Martorell, que ha seguido trabajando como yo, o sea que es un grupo de gente excepcional, y lo mismo lo del curso siguiente, con Correa, Milá, toda esta gente extraordinaria que ha hecho historia en la arquitectura española de todos esos años, 50, 60, 70. Cuando acaba la carrera usted viene para Canarias, se instala en un principio en La Palma, pasa un pequeño periodo de tiempo aquí, luego ya va a Tenerife, y aquí en su tierra pues desarrolla una labor que ¿cómo calificaríamos? Totalmente aislada de lo que era el contexto de esa generación, o no, o una labor perfectamente implicada con lo que toda esta gente estaba haciendo en la península. Yo desde que empecé a trabajar por aquí he intentado, en toda mi vida he tenido mucha preocupación por estudiar las cosas que hago, intentar profundizar en ellas. Creo que lo he logrado algunas veces, otras no, pues porque el sistema de promoción comercial y social que hace que la arquitectura se haga de una determinada manera, pues no le permite a uno ir más allá de unos determinados límites pequeños. Pero desde el principio yo siempre he intentado profundizar en lo que luego han sido las características de mi obra. Y
y ya se ven en aquellas cosas que yo estuve haciendo cuando empecé a trabajar aquí, y luego, aun cuando vivía ya en Tenerife, allí me casé, allí fundé mi familia, también seguí haciendo cosas aquí, era lógico, aquí no había entonces casi arquitectos, luego fueron apareciendo poco a poco, y durante muchos años yo seguí haciendo cosas aquí que las personas que han intervenido en el libro, sobre todo Cristina, que es la que ha hecho los textos, dice por algún sitio que le sorprendió mi obra en La Palma. Pues yo creo fundamentalmente porque era menos conocida. Claro. Y yo, claro, porque una de las cosas que la entrevista me pregunta, porque ella intentaba ver una características diferenciales, y yo le decía que no, que esta obra ya empieza a tener los ingredientes que luego o simultáneamente fue teniendo la obra que yo hice en Tenerife, solamente que los programas de la arquitectura aquí, el que se refiriera a obras pues, más pequeñas, insertadas normalmente en una actividad urbana de casas de pueblo, por decirlo así, algunas también singulares, como fue por ejemplo esta gasolinera de San Luis Llanos, que el libro pone como contraportada, porque es una obra... Podemos mostrar incluso, se ve esas marquesinas de hormigón, que son muy interesantes, ¿no? Sí, y ahí se explica que 40 años después, pues un arquitecto muy famoso la ha tomado como modelo. Bueno, no es que haya tomado esa, una de las cosas que yo explico, sino que creo que ha llegado al mismo resultado. Yo no creo que se haya inspirado en ello, sino que ha llegado racionalmente al mismo resultado. Entonces, pues esas obras son de ese momento. Tienen, yo creo que más las características del entorno, del programa económico, social que la genera, que una actitud por mi parte. Creo que hay obras de esas que son perfectamente homologables con las que hice en Tenerife y con las que he hecho toda mi vida, vaya. Ya, pero no cabe duda que hay una especie de planteamiento novedoso, que es un trabajo personal y que parte, como indica Oriol Bohigas en esa carta prólogo, ¿no?, de este libro, parte de un proceso de reflexión, más que de un proceso de imbricación en una corriente determinada, ¿no? Sí, él dice que es una arquitectura desde el origen, por eso la titula, vamos, una especie de crítica en contra del estilo, contra la banalidad del estilo, contra ese sometimiento a unas determinadas pautas que en un momento dado están de moda. Y efectivamente, yo me he planteado siempre el ir al fondo, y si uno está trabajando en un determinado entorno territorial, pues que las obras respondan a ese entorno y respondan a unos elementos de ambiente, de clima, y también a unos determinantes sociológicos de las personas que luego van a vivir o van a relacionarse con esas obras. Y por supuesto en los sistemas constructivos. Y entonces yo he llegado, creo, y ya no es mi opinión, es las opiniones vertidas en el libro, que una de mis preocupaciones ha sido el profundizar en unos sistemas constructivos y en un análisis de lo que podía ser una obra relacionada históricamente con la que se hizo aquí, y que tratara a fondo lo que tiene que ser una arquitectura que responda a esos determinantes de clima, sociales, constructivos, con el espíritu y con la traducción que tiene que suponer trabajar hoy y hacer unos edificios que respondan a estos determinantes actuales, pero que sí, yo creo que si están bien fundados, tienen que tener un cierto parentesco con las cosas que sean, con lo que es la arquitectura esencial nuestra,
porque respondía, el ejemplo que yo ponía antes de la gasolinera, si respondían entonces a unos determinados aspectos y de ingredientes de ese tipo, pues si ahora responde a esos mismos ingredientes, pues tiene que tener algún tipo de parentesco, que en algunos casos resulta muy explícito, como por ejemplo la obra del hermano Pedro en Tenerife, que tiene un sistema estructural hecho con un hormigón armado, con vigas y viguetas de hormigón armado, pero que tipológicamente se trata con una serie de balconadas que pueden ser, sí, esa es exactamente, esa balconada de la que hablo, pues es un elemento tratado con un sistema constructivo actual, pero que responde. Eso está hecho pues porque las aulas de estos niños que recibían, o que entonces iban a recibir atención en este centro de educación especial, pues junto al aula había una galería en la que continuaban su labor dentro del aula con una especie de anexo, como es una balconada, que lo permite el clima, eso lo permite nuestro clima. Una cosa de ese tipo no se puede hacer en otro clima que no sea el nuestro. Entonces, bueno, pues el saber entender esa posibilidad, pues ha hecho que exista esa obra tipológicamente muy emparentada, pero que responda a lo que es hoy un tratamiento constructivo apropiado. Y eso que ahí se explicita de una manera tan clara, pues yo creo que son ingredientes que aparecen en el conjunto de esta obra que yo he ido desarrollando. Además, usted ha incorporado algunos elementos novedosos, bueno, novedosos en España, ¿no? Como por ejemplo ese cuidado que tiene, esa atención especial que tiene al ir adosando módulos prefabricados, ¿no? Además prefabricados cerca de la obra, casi in situ, ¿no? Eso... Sí. Bueno, realmente la preocupación por la prefabricación es general y en otros países se ha desarrollado más y que requiere, por supuesto, un nivel de industrialización que no tiene que ver nada con el nuestro. La industrialización, la prefabricación en la que yo he trabajado es una especie de prefabricación artesana, porque los medios de que disponemos son artesanos, pero responden al mismo tipo de preocupación y están resueltos a la escala y con nuestras posibilidades. Efectivamente, es uno de los grandes retos que tiene la arquitectura, de responder a los instrumentos industriales que tenemos hoy, si queremos hacer viviendas que se pueden ofrecer a un coste asequible, pues tienen que aprovechar las posibilidades que da la industria actual. Y dentro de ese camino, evidentemente, una de las cosas que da oportunidades es la prefabricación. Y yo diría más la simple metodología de la modulación, de trabajar con elementos muy modulados, hace que se facilite el aplicarle luego unos determinados sistemas constructivos sea posible. Esa que estaba enseñando creo que es la central, el llano, me parece, pero son parecidas, con unos elementos que siempre cambian de una central a la otra, pero que tienen de común la preocupación, aparte de responder a las peculiaridades de los edificios de Telefónica, que eran un edificio muy cerrado, porque así lo daba su propio programa y que se prestaban mucho a ese tipo de tratamiento. Hay veces que esto se puede hacer más que otras veces. Estas se prestaban, efectivamente, me dio ocasión para desarrollar de una manera, digamos, seriada esos edificios de Telefónica, pero que está presente también el mismo hermano Pedro. Está hecho sobre un sistema de prefabricación hecho además con unas placas acabadas en pome que responden a un tratamiento superficial. A mí me parece un referente territorial claro, es decir, el pome se da aquí, o ese tipo de material pétreo, y que no se le saca partido. O sea,
las obras se lucen, se pintan a toda prisa, o se imita un tratamiento que históricamente podía tener una cierta traducción, pero que no se profundiza como está ahí en las posibilidades que tiene una prefabricación, pero cuya traducción exterior sea la piedra pómez. Y que está, por ejemplo, en las casas de la laguna, en ese caso, no con un elemento de traducción de ese tipo, pero sí en las persianas con lama. Sí, aquí tenemos un par de imágenes de... Sí. Creo que esta es la obra a la que usted le tiene un especial cariño. Sí, sí. Gabriel Enrique me comentaba el otro día que además usted pues, ha vivido en una de estas casas y que hoy son una obra de referencia para los arquitectos y los estudiantes de arquitectura en Canarias, igual que el conjunto de Ifara, sobre el que después comentaremos algo. Pero es cierto que está... por favor, ¿qué me iba a comentar de estas casas? No, efectivamente, de la laguna. Esas obras son de 4 amigos muy distintos. Había un médico, un capitán de marina mercante, un abogado y yo. Y yo me planteé con ellos una posibilidad, porque esto fue un complemento de mi estancia en Santa Cruz, donde el verano es realmente fuerte. Entonces era cuando teníamos todos niños pequeños, y entonces el pasar los veranos en un sitio que tuviera unas condiciones climatológicas más favorables, nos hizo ir, pero a un medio urbano como la laguna, porque ya gente dice, bueno, pues yo me voy, hablando de allí, me voy a La Esperanza, o aquí me voy a Breña Alta, no sé dónde. Pues nuestra filosofía, la mía, que fui, digamos, el impulsor de la idea, muy clara, es decir, yo soy una persona muy vinculada a lo que es la ciudad, es decir, yo creo que la cultura, todas las posibilidades de relación humana, incluso de desarrollo comercial, están en las ciudades, y esto tiene relaciones incluso con cómo se está ahora hablando de las posibilidades del turismo en ámbitos de suelo rústico. Creo que todo nuestro desarrollo, casi diría de la humanidad, está vinculado a las ciudades. Bien, pues elegimos un sitio como el Camino Largo de la Laguna, tan lleno de palmeras y donde tradicionalmente pasean los estudiantes por allí, que es ya un referente urbano estupendo. Y entonces esta vivienda responde a una discusión de unificar programas y llegar a un acuerdo de cómo tenía que ser cada una de las viviendas, pero que fueran comunes en cuanto a su tratamiento de conjunto, pero con unos programas que le sirvieran tanto al uno como al otro. Y así se están concebidas las viviendas, en el que yo le impuse a estos amigos que ninguno iba a saber cuál era su vivienda, sino que al final la íbamos a rifar. Y así, gracias a eso, las viviendas llegaron a ser lo que son, porque al final, cuando cada uno empezaba ya a saber que se tenía que ubicar en un sitio o en otro, pues ya quería introducir algún elemento personal. Y afortunadamente se mantuvo, y luego al final estaban todos muy contentos, porque esa obra, aparte de esas circunstancias personales, anecdóticas que yo cuento, es una obra en la que yo le pude dedicar más atención que otra cualquiera, y de proyecto, dirección de obra. Yo estaba allí todos los días, es decir, a pie de obra, con los maestros, dirigiendo personalmente, directamente la ejecución de las obras, y está pues más cuidada por oportunidad que otra, porque todo luego ya con los acabados interiores, incluso de la mía, pero de lo que es el conjunto, su relación con las posibilidades de vivirla, etcétera, están hechas de una manera muy vinculada a lo que es mi entender de lo que es una vivienda familiar. Y luego respondiendo a una cuestión que las distingue, que es la relación con el entorno. Estas viviendas rompen con lo que es la ciudad jardín tradicional. La ciudad jardín en todos los sitios tiene unos muros por fuera para que
sea el propietario el que disfruta desde dentro con su jardín, y que luego desde la parte alta de la vivienda puede ver el entorno, pero no hay una conexión directa entorno-vivienda. Y allí está hecho de un modo rotundo. Es decir, el muro exterior es una verja bajita metálica de 1 metro de alto nada más, de manera que el que pasea por el camino largo está disfrutando de los jardines de las viviendas como si fuera parte del espacio público, y al revés, nosotros desde dentro de las viviendas estamos disfrutando, estamos integrados en un sitio tan extraordinario como el camino largo. Luego hay un muro de piedra que separa unos ambientes interiores ya más íntimos, más recoletos. Es una mezcla de apertura hacia este entorno exterior y luego hacia la privacidad que da el patio interior. Es un dilema cultural que ya entonces se planteó incluso a nivel teórico, esta confrontación entre privacidad y comunidad está yo creo que bien resuelto, pero sobre todo planteado y luchado por llegar a un resultado en donde estas viviendas tuvieran un gran nivel de privacidad. Uno puede estar en su parte interior, que luego tiene unos muros vegetales con árboles mayores que le permiten estar uno allí dentro con su familia si quiere estar absolutamente aislado, pero que luego tienen esta conexión de colectividad, de obra hecha, respondiendo a unos intereses y a una manera de vivir de un colectivo, ¿no? Aparte que un colectivo pequeño como este, 4 familias, a mí me parece que socialmente es un colectivo ideal. Pueden ser 8, pueden ser 12, pero es el tipo de agrupación con el que uno puede hablar cuando uno habla con un grupo de amigos, de parejas, de este orden, puede llevar una conversación. Cuando aumenta mucho, pues unos hablan por una esquina de una cosa y otros de otra, pero mantener una conversación no se puede mantener mucho más allá de un grupo de personas como las que están ahí agrupadas por propia decisión. Yo voy a haber dicho, bueno, pues ahora me voy a dar gusto hacer un chalet personal, o haber hecho una promoción, quedarme yo, hubiera salido gratis seguramente con la vivienda. Pues no, busqué adrede un tipo de agrupación que respondiera a un planteamiento teórico interesante, y no me decanté por un tratamiento singular ni por un tratamiento colectivo, sino por una realización donde esos planteamientos se pudieran conjugar. Entonces, eso responde a una preocupación por la arquitectura que, bueno, realmente no es común. No, creo que no. Es muy interesante, todo lo que... Y efectivamente responde a un planteamiento especial, específico. Vamos a cortar porque tenemos que hacer el cambio de la cinta. Volvemos en menos de un minuto con Rubens Enríquez, arquitecto. Seguimos conversando con don Rubens Enríquez, arquitecto, y bueno, estábamos hablando un poco de sus obras. Hay una obra que para los arquitectos canarios es una obra emblemática, importantísima, y que a mí me ha llamado especialmente la atención, que este conjunto de viviendas de Ifara, en Santa Cruz de Tenerife, sobre un declive, una zona de pendiente, que está muy bien integrado en el entorno, ¿no? Sin dejar de ser una obra arquitectónica. Aquí, Cristian, puedo observar, mira, por aquí se ve la portada, la foto está muy bien porque se ve cómo está integrado con la vegetación en el entorno, ¿no? Esta obra ha adquirido con el tiempo un valor en todos los sentidos, ¿no? Y no sé, ¿cómo se le ocurrió a usted hacer esto? Porque eran viviendas de protección oficial. No exactamente. Fue hecha por una sociedad que se dedicaba a hacer viviendas, digamos, sociales de un cierto nivel, pero no eran de protección. Eran, digamos, con un cierto tratamiento de vivienda libre. Aquí se ven más.
Sí, sí. Sí, y ahí esta obra y las de la Laguna son las dos a las que el libro, dentro de ese criterio selectivo del que yo hablaba antes, son a las que el libro dedica más atención, tanto gráfica como en sus textos. Y efectivamente en ese proyecto se vuelve otra vez a evidenciar el juego entre privacidad y comunidad, porque esas viviendas son viviendas colectivas, pero que tienen las entradas independientes, no están hechas con un ascensor y unos pisos donde una escalera común, ¿no? Cada vivienda se va solapando encima de otra y tiene cada una su entrada independiente por una escalera que solo puede dar el escalonado porque no tiene que subir sino una planta, pero siempre es como si el solar del edificio se fuera desplazando, pero son como si fueran chalés individuales, pero uno montado encima del otro, con un tratamiento para que la terraza de uno tuviera una cierta defensa vegetal para que las miradas de un edificio no incidieran sobre los otros, o sea, la misma preocupación por la privacidad, pero a su vez porque cada especie de chalet, esto no adosado, sino escalonado, montado escalonadamente, tuviera su independencia, su escalerita propia. Eso ya revela también el planteamiento, ese mismo tipo de preocupación. Y el mismo tipo de preocupación aquí muy notorio también de adaptarse a lo que es el entorno. Esto era un terreno en ladera, pues encajaba muy bien este tipo de solución escalonada, que no es frecuente también, una cosa tan elemental y tan clara que se haga. Y además, integrándolas en el paisaje, no solamente por ese tratamiento elemental, sino además con la vegetación. Esto es una de las cosas que se plantea en esta entrevista que me hacen en el libro. Sí, una entrevista muy completa. Y es la preocupación porque esa integración entre la arquitectura y el paisaje se haga dándole un papel importante, todo lo importante que se merece a la vegetación. Aquí en Canarias tenemos la posibilidad de tener una vegetación excepcional, de todo tipo, riquísima y que crece muy rápidamente y no se le saca partido. Una de las cosas que a mí me parece lamentable es cómo las urbanizaciones turísticas en general están hechas volviéndole la espalda a la vegetación. En la propia urbanización, en los porcentajes que hay que dedicarle al verde público, a la falta de parques, y luego el que cada una de estas urbanizaciones pues se hace el edificio y alrededor se pavimenta con sitios donde pueden estar los aparcamientos, no sé qué, pero donde parece que es un leitmotiv decir, pues no a la vegetación. Y esas viviendas, en cambio, desde el proyecto ya estaban pensadas para que estuvieran arropadas por un cierto tipo de vegetación y ha habido la suerte de que además lo han entendido así los usuarios de las viviendas y ya se ven en las fotos de cómo las viviendas, además de estar muy adaptadas a ese escalonamiento, están integradas en un tipo de vegetación que es una gozada verlo hoy, por el modo como se ha desarrollado y forma un elemento integrador, arquitectura, entorno. Hay otra obra también en Santa Cruz de Tenerife que a mí siempre me había llamado la atención, que era la de las piscinas municipales, sí. Deportivas, con esa especie de torre espectacular donde están los trampolines, a ver si la encuentro por aquí. Sí. ¿Cómo fue aquel proyecto? ¿Cómo surgió? Sí, esto ¿Y cómo lo desarrolló? Aquí se ve. fue un encargo singular porque querían hacer, entonces en aquel momento no había en Santa Cruz de Tenerife piscinas deportivas donde los aficionados a la natación pudieran entrenar. Lo hacían en el náutico, en el balneario, un sitio más o menos privado, pero no en un recinto promovido y dirigido por la Federación de Natación o por los organismos que la desarrollaban. Entonces ya el sitio fue muy singular porque, pues por lo que sea, porque los sitios se eligen por muchas razones. Es un centro
integrado con unas vías de tráfico. Por allí entra todo el canal de circulación que supone la autopista que viene de la laguna y que entra en la Rambla, más la avenida 3 de Mayo. O sea, parece que está hecho adrede en un centro de tráfico terrible. Y además estaba tratado en el plan general como una zona verde. Entonces era en medio de aquel barullo de tráfico una zona verde. Entonces el desafío fue resolver el acceso a la piscina desde donde lo permitía mejor este barullo de tráfico y tratarla como una zona verde que resolviera la piscina, pero que a su vez respondiera a su origen de zona verde y además a esta preocupación que yo siempre he sentido por la integración edificio-entorno a través de la vegetación. Y yo creo que también tiene un tratamiento que responde a esos pronunciamientos. No hay edificación. Estos sitios donde los vestuarios, donde es imprescindible que los nadadores se desvistan y guarden allí sus cosas, están hechas debajo de los graderíos, precisamente para no hacer ningún edificio, sino unos graderíos muy adaptados también al terreno, y escondidos debajo están los vestuarios. Ahí en esa foto que vimos antes, una de ellas se ve como el vestuario aprovecha por debajo. Entonces eso permite que todo el tratamiento de ese triángulo no tenga edificación, tenga un entorno de vegetación donde hay unas palmeras que estaban alrededor porque así venían en la ordenación urbana. Yo me empeñé en que hubiera también unos laureles, que es de los elementos que permiten aislar ambientalmente del exterior, y entonces ese juego entre los laureles y las palmeras de las aceras dan un tratamiento vegetal y que dentro de unas determinadas posibilidades le da ese enlace de que hablaba con el entorno. Y luego en ese conjunto, graderíos, láminas de agua y verde del entorno de la piscina, pues el hacer un trampolín como es lo normal y que es una posibilidad tan válida como otra cualquiera, hacer unos trampolines de hormigón, pues iba a suponer un elemento de dureza difícil de resolver, y entonces, pues dándole vueltas, se me ocurrió hacer ese trampolín que está hecho con tubos metálicos y que tienen un tratamiento vegetal, son en realidad una especie de árbol con unas ramas que se van extendiendo y donde se hacen las distintas plataformas de salto. Y entonces sirve a la vez funcionalmente a una necesidad entonces de salto y de un elemento singular que compone el conjunto verde, graderío, lámina de agua. Entonces, efectivamente, fue un elemento singular. Oriol Bohigas lo elogia muy señaladamente. Bueno, y ahí estuvo, no está. Bueno, pues hemos hablado, podríamos seguir hablando durante toda la hora sobre su obra arquitectónica, que es muy interesante, como estamos comprobando, pero también deberíamos atender un poco otra faceta suya. Usted ha realizado durante muchos años una labor importantísima en el campo, vamos a llamarlo jurídico, administrativo. Ha sido un punto de enlace entre la arquitectura y la ley, ¿no? Usted participó, elegido por los colegios de arquitectos de España, participó en la creación de una nueva ley del suelo en el periodo complicado y apasionante de la transición. ¿Cómo fue aquella experiencia suya? ¿Tuvo que darse muchos cachetones con los políticos o pudo trabajar con absoluta libertad? No, fue una experiencia curiosa. Yo digo, por ahí lo he dicho alguna vez, que a mí me ha tocado ser un arquitecto time sharing, he tenido que trabajar a tiempo compartido. Y yo fui en un tiempo pues funcionario de Hacienda. Los funcionarios creo que los hay más aplicados y menos eficaces, pero yo me planteé un tema de fondo. Si lo que yo estaba haciendo, que era la aplicación de los principios fiscales a la propiedad urbana,
era adecuado, ¿no? Y llegué a la conclusión que era absolutamente desafortunada. Y entonces me dediqué a estudiar y a pedir información en el Instituto de Estudios Fiscales y a intentar inventar otra cosa. Y luego pues tuve la curiosísima oportunidad de que Antonio Barrera Dirimo, que luego fue ministro en el final del régimen anterior, y que estaba entonces de director del Instituto de Estudios Fiscales, al que yo abrumaba con aquellas peticiones, que luego, cuando pasó la Secretaría General Técnica a dirigir una de las leyes más importantes que se han hecho en España de tratamiento fiscal, la ley de reforma del sistema tributario, pues se le ocurrió, quizá pues porque era un rara avis en plantear este tipo de preocupaciones, en mandarme a buscar. Pero primero yo lo abrumé pidiéndole información y luego lo abrumé intentando que el Instituto de Estudios Fiscales publicara cosas en las que yo estaba trabajando. Y me llamó para decirme que me daba la oportunidad de publicar mis inventos, pero en el Boletín Oficial del Estado. Y así fue realmente. Yo hice la parte de aquel proyecto, la parte que se refería a la fiscalidad inmobiliaria, lo que se llamaba entonces Contribución Territorial Urbana, que ahora es el IBI, y que desde entonces aportó a la fiscalidad y al urbanismo el concepto de lo que es el valor catastral, que fue inventado en aquel momento, y el que unifica y recoge cómo incide el tratamiento urbanístico, los aprovechamientos urbanísticos en el tratamiento fiscal. Y luego, por otra grandísima casualidad, cuando se hizo la ley del suelo, en la ley del suelo del 75, que yo participé activamente, pues tuve ocasión de que el tratamiento urbanístico de la valoración sea haciéndose sobre los módulos de aprovechamiento medidos con sus valores fiscales. Y esa conjunción se ha venido manteniendo a lo largo de este tercio de siglo, yo creo que cada vez de un modo más completo y más interesante. Bueno, pues eso fue una oportunidad curiosa que la hice efectivamente porque además de esa actividad estaba el haberme preocupado por el Colegio de Arquitectos. O sea, yo cuando... Sí, es que claro, se me va a adelantar, claro que está el tema importantísimo. Usted fue el presidente del Colegio de Arquitectos de Canarias cuando dependía de Andalucía, Murcia. Sí, Andalucía, Badajoz y Canarias, era el colegio entonces. Y luego cuando se creó el colegio, propiamente de Canarias, usted fue yo fui el artífice, ¿no? No puedo decir que no, porque es una evidencia, está ahí. No creo que tampoco tenga sentido ahora pecar de inmodesto, disimulando. Yo fui el creador del Colegio de Arquitectos de Canarias como entidad independiente. Entonces, cuando yo accedí al colegio, por aquel tipo de preocupaciones que yo sentía de tipo colectivo, de tipo social, el preocuparme de moverme desde el colegio intentando buscar estas posibilidades que ofrece un colegio profesional. Y entonces dependía de Sevilla, era una delegación del Colegio de Sevilla, con el resultado de que nadie de Sevilla había estado nunca en Canarias y nadie de Canarias había ido nunca a Sevilla a tener ningún tipo de relación. Entonces, cuando a mí me eligieron presidente de Tenerife, un buen día cogí un avión y aparecí en Sevilla, un gran desconcierto de la Junta de Gobierno del colegio aquel, de que apareciera un señor de Tenerife que venía caído de no sé dónde. Entonces, bueno, eso fue un inicio, pasaron los años y estaba claro que estaba impulsando, y lo cogieron muy bien, se integraron con el tipo de preocupaciones que estaban moviendo, de que el colegio fuera un referente cultural, de exigencia profesional y a la vez de servicio a la colectividad. Eso pues derivó a que Canarias tuviera un colegio propio en el que, por esa labor de relanzamiento de esta posibilidad, a mí me eligieron decano, el primer decano del Colegio de Canarias. Y después, al pasar como miembro del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos a otro organismo, que es el que elegía el representante de los colegios de arquitectos en las viejas cortes, pues me eligieran pues por mi preocupación, por lo que sea, en
elecciones que ya fueron reñidas, porque había un representante oficial del régimen frente a esta postura, fue el más elegido por los contestatarios de aquella época, y pasé de procurador, y claro, una ley como la ley del suelo, pues me iba a dar una serie de posibilidades por mi formación administrativa y por mi formación profesional, y efectivamente la ley del suelo del 75, que yo creo que es la más importante que se ha hecho, la más acertada, entre la primera del 56 y la última que se hizo ya de los años 80, que hizo el PSOE. A mí me parece que esta fue la que aportó de una manera más posibilista el juego que plantea la ley del suelo. Y donde tuve efectivamente ocasiones de intervenir, y hay muchos aspectos, aparte del que yo decía antes, de su integración en la valoración fiscal, responden a aportaciones que yo tuve ocasión de hacer. Entonces, sí. Como presidente del Colegio de Arquitectos, usted, como bien decía, planteó un nuevo estilo de gestión abierta a la sociedad, e introdujeron los arquitectos de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife especialmente, introdujeron novedades en lo que era la actividad cultural colectiva, increíbles en aquella época, ¿no? Por ejemplo, la famosa y ya pues, mítica, podemos llamarla así, exposición de esculturas en la calle. Hicieron un homenaje a Sert, que vivía en el exilio en aquel tiempo en Oxford, y vino Joan Miró, y bueno, no solo Miró, vinieron muchas personalidades traídas por ustedes. ¿Qué recuerdo guarda de aquella etapa? Sí, fue muy interesante porque además en la parte que me tocó a mí dirigir, logré interesarme. Yo siempre he creído mucho en la participación, creo que las cosas no las hacen unas personas, sino unos colectivos, y entonces creo que de las cosas de que estoy más orgulloso es cómo logré que un grupo importante, el más significado de todos los arquitectos de Canarias, se interesara por aquel asunto. Y logramos, porque fue un resultado de una aportación colectiva, darle al colegio una preocupación por los problemas de la colectividad. Efectivamente, cuando se inauguró el colegio, montamos una exposición, un homenaje a Sert, que fue un acto que tuvo sus problemas con las autoridades políticas, porque es que además vino a inaugurar el colegio el ministro de la Vivienda, Mortes era entonces, y vino con 3 directores generales. Entonces, en aquel momento estaba por otro lado una exposición en homenaje a Sert, que vino desde Norteamérica, y apareció Miró también, que hizo el póster de la exposición, y una cantidad significada de artistas de toda España. Y fue muy curioso el cómo se logró compaginar las relaciones entre toda aquella representación oficial y esta, digamos, aportación contestataria. Se llevó civilizadamente, había cosas en que había una participación común, cada uno por su lado, y otras veces en que no, eran actos diferenciados. Pero fue una cosa muy curiosa, y fue efectivamente el comienzo de esa singladura de actividad profesional, corporativa, que significó evidentemente al Colegio de Arquitectos. Esa fue el que dio inicio a mi mandato de decano. El final de mi estancia de decano fue la exposición de escultura en la calle en Santa Cruz de Tenerife, que fue también otro momento importante, pero fue todo un conjunto. O sea, continuamente el colegio participaba en la información pública de los instrumentos de planeamiento urbanístico que se realizaban, que se sigue realizando todavía. Esa tradición se ha mantenido, y el colegio sigue. Estos días tiene una serie de actos, uno aquí en La Palma, otro en Santa Cruz, para tratar de la ley de directrices singulares que se va a hacer para las ciudades menores. Es un caldo de cultivo que se generó desde entonces y que se ha mantenido, y con logros singulares, como fue el primer estudio que se hizo de un plan de ordenación de la región canaria tratada en su conjunto. Ahora, al cabo de tantos años, se está hablando de unas directrices regionales, y ahí está este trabajo que se hizo. Entonces, efectivamente
pues me tocó participar activamente en este papel que ha jugado el Colegio de Arquitectos y que yo creo que sigue jugando en todo este proceso. Ahora que habla de que ustedes participaron en la creación de aquel proyecto, se hizo mucho caso, se cumplió todo lo que estaba escrito en el papel, o porque a veces el canario tiene la impresión de que se improvisa mucho y hay una especie de picaresca a la hora de llevar a la práctica lo que se recomienda y se exige. Sí. Me refiero a materia de construcción. Sí, hay una cierta disociación entre lo que deciden los que tienen capacidad política de decidirlo, pues son nuestro Parlamento a nivel legislativo y, en fin, nuestros representantes al frente de las corporaciones. Esa es su responsabilidad y son los que deciden. Y a las demás instituciones, pues toca hacer críticas, hacer aportaciones, que algunas veces se recogen, pero que realmente yo soy más bien crítico, creo que funcionan cada una a su aire. Hay por poner un ejemplo singular, está uno de aquellos instrumentos que singularizó a la actividad del Colegio de Canarias, que fue lo que se llamó el visado urbanístico. El colegio, cuando se pasaba a visado un proyecto, si incumplía la normativa urbanística de un modo grave, no lo dejó de visar, que se intentó dejar de visar, pero no teníamos capacidad administrativa para hacerlo, pero sí poner un sello diciendo que aquel proyecto incumplía la legislación. Y eso causaba impacto, pero cuando llegaba a los ayuntamientos, algunas veces no le hacían caso, pero otras veces era el secretario el que hacía una advertencia y estaba produciendo cierta incomodidad. Porque eso que yo impulsé desde la corporación, tuve también la extraña oportunidad de introducirlo en la ley del suelo, de manera que eso formaba parte de la legislación del suelo como una obligación en toda España. Bueno, pues cuando se hizo la primera ley canaria de disciplina urbanística, pues se abolió esa aportación. Bueno, pues ¿cuál ha sido el resultado? Que la indisciplina urbanística actualmente tiene un desarrollo colosal en todas las islas, se ha enseñoreado de nuestro territorio y no va a tener solución por muchas leyes y por mucha preocupación y por mucho que quieran hacer las autoridades. Esto requiere que nuestra comunidad piense en el tema, se eduque en otra manera de entender la disciplina y participe y pueda generar acciones como esa que ofrecía el Colegio de Arquitectos a través de esta posibilidad y otras instituciones a través de la suya. Cuando se genere un clima social distinto, se podrá construir respondiendo a unos parámetros. Actualmente no se hace, o no se hace mayoritariamente, o no se hace en una cuantía importante. Lo que usted dice es verdad y es preocupante porque parece mentira que en un momento en que Canarias ha prosperado en muchos aspectos, ¿no? Y que ha progresado política, cultural, económicamente, parece mentira, parece que estamos anclados en otro tiempo, ¿no? En que, no sé, cada uno va a su bola. Pero sí, me imagino que también forma parte de los signos de estos tiempos revueltos en que vivimos. Bueno, de los tiempos y de la propia naturaleza de la actividad, porque en la construcción intervienen los técnicos aportando pues unas determinadas facetas, pero fundamentalmente es una promoción movida por intereses comerciales, pues no nos vamos a engañar, o políticos, en fin, con sus propios pronunciamientos, sus propias directrices y sus propias preocupaciones. Bueno, pues eso es así y la realidad responde. Es cruel la realidad, pero es espontánea, es seria, es sincera. Eso responde a nuestros determinantes sociopolíticos y profesionales y culturales en general. Culturales, ese es un proceso esencialmente de base cultural.
como dirían mis alumnos, es lo que hay. Sí. Y para cambiarlo, pues haría falta ir muy abajo, ¿no? Sí. Y la verdad es que está difícil la cosa. Yo no quiero ser muy pesimista y menos delante de las cámaras, pero está difícil, ¿eh? Sí. Si usted tuviera la sartén por el mango, ¿qué haría? ¿Por dónde empezaría? Bueno, yo no lo sé, porque además el tema no es fácil, ¿eh? El tema es difícil, es muy difícil. Como el tema que se enfrentan ahora con estas directrices de ordenación del territorio, son temas difíciles y que no se pueden resolver improvisadamente ni con ideas luminosas que se le ocurren a cualquiera. Es un proceso complejo que hay que resolverlo con una base social amplia y que creo que si la solución estaría a base de ser capaz de que esa remoción cultural de toda la sociedad canaria se produjera, y tendría que intervenir en ese proceso pues muchas instituciones y interesar al propio ciudadano medio por esos temas. Ahí está el desafío. Sí, es un desafío, es difícil pero no imposible. Vamos a acabar porque se nos ha ido el tiempo. Don Rubens Enríquez, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer escucharlo y bueno, a ustedes les recuerdo que este libro pues, ha salido muy recientemente. En un principio es una edición especial para arquitectos, pero yo creo que se puede conseguir. Sí, se vende en las librerías y además yo voy a decir para que es muy asequible. Sí. No es un libro que responda a los parámetros técnicos normales, que hoy mismo las revistas profesionales nosotros mismos las leemos y nos cuesta entender qué filosofía extraña están contando, ¿no? Esto es un libro riguroso y con términos técnicos, pero creo que es muy asequible porque las cosas que expone se tratan con un lenguaje claro, ¿sí? Yo creo que está al alcance de cualquiera que se interese por esos problemas. Bueno. Yo, por ejemplo, que de arquitectura no sé nada, pues a mí me ha parecido muy ameno. Ya saben, aquí tienen una oportunidad de conocer más de cerca aún la vida y la obra de Rubens Enríquez, aunque como él decía al principio, no en su totalidad. Tampoco esta entrevista ha podido abarcar en su totalidad el conjunto de su obra, pero bueno, ya tendremos ocasión en otro momento. Don Rubens, muchas gracias. Sí. Ha sido un placer y si usted quiere poner la guinda, pues... Darte las gracias igualmente por esta posibilidad, porque como yo vivo estos problemas, pues el tener la oportunidad de hablar de ellos, pues es un disfrute. Y el haber tenido esta ocasión, pues efectivamente para mí ha sido un verdadero placer. Y que sepa que todos los palmeros estamos muy orgullosos de todo lo que usted ha hecho y sigue haciendo. Muchas gracias. Nada, nos despedimos hasta dentro de, creo, 2 semanas o de una, a lo mejor dentro de una. Nos vemos más o menos en este lugar, es decir, en su casa, y le queremos agradecer, como siempre, su fidelidad y su atención siempre amable.